Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás tú? Hola Cristian, un gusto estar acá, poder compartir y reflexionar Así es, acerca de los temas más contingentes. así es. Bueno, hablábamos hace unos minutos atrás sobre qué comentar en esta grabación, en este programa, y en realidad con este gobierno es difícil no tener tema de conversación, ¿no? O sea, todos los días, cada rato salen temas, ¿te fijas? Yo quería empezar, por ejemplo, por la gira que tuvo en Europa, donde tan magnánimamente buscaba inversionistas, pero al final le remata con una entrevista, ¿no? Diciendo que él quiere prácticamente derrocar al capitalismo, ¿no? O sea, da miedo, da susto, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, la verdad es que no se puede creer que después de toda la evidencia histórica, de toda el agua que ha pasado bajo el puente, se reivindiquen ciertas consignas que pueden ser comprensibles en un contexto histórico de los años 60, 70, pero ya en 2023 creo que quedan solamente 6 países en el mundo que no tienen un modelo propiamente capitalista. Hasta los estados de bienestar, aquellas naciones o países que aspira a esta nueva izquierda, entre ellas Noruega, Suecia y todo eso, tienen cierto grado de capitalismo. Entonces es incomprensible esta frase, esta consigna sesentera del presidente. Así es. Fernando Tuero, bueno, tú eres vicepresidente, sexto vicepresidente nacional de nuestro partido Movimiento Amarillo por Chile. Eh, y obviamente, sin ser economista, podemos tratar estos temas de manera a veces muy superficial o muy basados en la noticia. Informados sí, pero ¿qué te parece si invitamos a un economista para dialogar un poquito más en detalle estos temas? Estoy de acuerdo, yo creo que va a ser un gran aporte a la discusión, así que va a ser un gusto As- tenerlo acá. Así es, así que muy bienvenido, Tomás de la Fuente. Hola, muchas Antes gracias por la de, invitación. antes de entrar en tierra derecha, necesito presentar a Tomás de la Fuente como economista de la Universidad Católica, con posgrado en la Administración de Empresas y Marketing. Tomás tiene más de 30 años trabajando en el sector financiero y consultor de empresas en Latinoamérica. Y también, muy importante, miembro de la directiva de Amarillos por Chile de la región de los lagos. ¿No es así, Tomás? Así es, muchas gracias y muy contento de estar aquí ahora. Hay muchos Exacto. temas. Tomás, no sé si me equivoco, pero en algún momento nos dijiste también que tú no te habías involucrado de esta manera en política, ¿te fijas? Y eh, ¿qué te llevó a estar aquí, po? Mira, cuando yo era muy joven, participaba mucho en política hasta los 20, 22 años y cuando vino el golpe. Y claramente, como una gran cantidad de jóvenes en aquella época, estoy hablando a comienzos de los 70, yo era de izquierda. Eh, yo estudié en una universidad que posteriormente fue cerrada por los militares y me fui a estudiar a la Universidad Católica donde terminé mis estudios de economía. ¿Mm? Bueno, y después de eso, de conocer en profundidad lo que es los modelos de capitalismo, digamos, te fijas, de libre empresa y todo eso, pasaron muchos años y muchas cosas en este país en materia económica. También a nivel internacional pasaron muchas cosas y se empezó a ver el fracaso, yo te diría, de las teorías socialistas sobre el funcionamiento de las economías. Y fue un fracaso en todas partes. Yo creo que el fracaso ya quedó sellado cuando cayó la Unión Soviética y se disuelve. Tuvimos un primer apronte ahí con Alemania del Este, ¿te acuerdas? Bueno, y esas cosas uno lo llevan a reflexionar. Y en los estudios de economía, yo miré mucho economías comparadas. Y te das cuenta que en verdad, y desde ese punto de vista, eh, por lejos, el sistema capitalista es más eficiente. Pero no solo es el tema, te fijas, hay también asuntos valóricos que son muy importantes, que las economías socialistas o comunistas reales, ¿no es cierto?, llevaron a pérdidas de libertades, a atropello de gente, a millones de personas muertas, eh, millones de personas trabajando como esclavos en la Unión Soviética con Stalin, ¿te fijas? Y pérdida de la libertad en definitiva. Y la experiencia chilena, por lo menos desde el año 90 hasta ahora, diría yo, es todo lo contrario.
O sea, hay más libertad, hay desarrollo económico, hay temas valóricos que han cambiado mucho. Y claro, en esa identificación, te fijas, yo me identifico desde el punto de vista, por así decirlo, de la cabeza, ¿no es cierto?, con lo que es el capitalismo, pero también desde el corazón, te fijas, con la defensa de las libertades. Básicamente yo te diría que ese es el tema y eso es lo que me lleva a cambiar de visión. Bueno, y no he participado en política hasta ahora porque veo que las cosas que están ocurriendo en este gobierno se están pareciendo mucho a otras cosas que ocurrieron durante la Unidad Popular, de lo cual yo viví esa época, ¿te fijas? Entonces, es como una especie de vuelta atrás en la memoria y no quiero que eso ocurra nuevamente en nuestro país. Ok, muy claro. Fernando, ¿quieres hacer alguna acotación, alguna pregunta antes de entrar a la contingencia? No, creo que Tomás lo ha definido y ha sido bastante claro respecto a esta consigna de Boric que le sigue dando la vuelta, esta idea un poco romántica, idealista, que no es solo Boric, es también Ibáñez, es mucha gente en su sector, que sigue ahí un poco idealizado con la idea de que hay que derrumbar el capitalismo. Y yo creo que eso ya es inconsistente en la modernidad como tal. Solo Totalmente temporal. Pues. Mira, a ver, para entrar en tierra derecha, digamos, algo mencioné cuando hicimos la introducción tú y yo, Fernando. En su gira por Europa, nuestro presidente Boric, pasó de su admiración, esto en octubre del 2002, por Mariana Mazzucato, y pasó directamente, digamos, parece que a relatar las teorías de Hernando de Soto. Sin embargo, en su gira, en la que también se dirigió a empresarios, luego concede una entrevista para el programa Hard Talk de la BBC, en la que declara, abro comillas, parte de mí quiere derrocar el capitalismo. Y agregó, creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver los problemas de la sociedad, pero no creo que pueda simplemente derrocarlo. Si no propones una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente, cierro comillas. Tira la piedra, pero no es capaz siquiera de decir o de proponer alguna alternativa al periodista. ¿Te fijas? Entonces, Tomás, me cae la pregunta, ante esta ambigüedad y el cambio de relato tan rápido, ¿te fijas? ¿Cómo puede esto caer, cómo puede ser tomado por el empresariado europeo al cual quería de alguna manera conquistar? Creo que esa afirmación que hizo el presidente lo único que hace es generar confusión, sobre todo en el mundo de Europa, porque ocurre que allá no hay economía socialista, son todas economías capitalistas, que tienen distintos apellidos. Unas son más socialdemócratas que otras, unas son más cargadas a ciertos aspectos, te fijas, pero son todas economías capitalistas. Y claro, cuando él está haciendo una gira, se supone, que es lo que todos esperábamos, que haga llamado a los inversionistas para que vengan a Chile. Pero a renglón seguido dice que quiere derrocar el capitalismo sin poder proponer una alternativa. Yo pienso, bueno, ¿y qué se estará pasando ahora en la cabeza de esos potenciales inversionistas en Europa? Que lo invitan acá y dice, quiero derrocar lo que ustedes van a hacer. En el fondo es eso. ¿Fija? Entonces creo yo que es un mensaje extremadamente confuso que no contribuye para nada a entusiasmar a gente en el extranjero, no solo en Europa, sino en otros países también, que en esas condiciones no vienen a invertir a Chile. Entonces creo que le hace un gran daño a la imagen del país, un gran daño a la economía, porque necesitamos nosotros inversiones, como nunca. Todos sabemos la situación complicada que estamos, el país está prácticamente estancado hace varios años y hay que traer más inversión. Entonces esta afirmación del presidente van justamente en la dirección opuesta. Entonces, yo lo veo con preocupación. Fernando, ¿tienes algún comentario al respecto? No, el único comentario es que es algo más, un diagnóstico un poco sobre el actuar, sobre la praxis del Frente Amplio y que tiene que ver con esta constante idea de los diagnósticos, de derrumbemos el capitalismo, pero nunca
se han esmerado o se han esforzado a reflexionar sobre cuál es el modelo que quieren cambiar. Nunca se han detenido a eso. Me acuerdo que una vez Villegas también le comentó a Beatriz Sánchez en un episodio en Tolerancia Cero: perfecto, usted tiene una lista de cosas que usted quiere cambiar, pero no me está dando una alternativa. O sea, están tratando de derrumbar un capitalismo, que están tratando de cambiar la matriz productiva, incluso de nuestro país. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el modelo que ellos quieren aspirar? Y esa falta de transparencia respecto a qué es lo que quieren es también una forma de decirnos: no tenemos idea. ¿Me entiendes? O sea, jamás nos han dicho cuál. O sea, si quieren derrumbar el capitalismo, perfecto, esa es cosa suya. Pero ¿qué proponen? ¿Qué hay detrás? ¿Qué puede ser mejor que el capitalismo que lo que tenemos ahora, que solo hay 6 países en el mundo que no tienen algún modelo de capitalismo? O sea, ¿qué puede ser mejor? Y esta idea un poco redentora de que nosotros tenemos la verdad, o sea, nosotros sabemos que hay algo mejor, ¿me entiendes? Y es la misma idea con la cual llegaron al gobierno, o sea, que ellos tenían un poco la panacea, en ciertas cosas, en educación, en economía, en seguridad, y hasta el momento no hay legado del gobierno, no hay nada. Ese es mi esa constante idea de que un diagnóstico, pero no hay nada más que. Sí, no hay ninguna propuesta. Bueno, hay dos cosas que a mí me hacen ruido cuando tú haces ese comentario de que no hay nada, no hay ninguna propuesta. Uno es las declaraciones que teníamos antes de la primera convención, que prácticamente, o sea, que en realidad su programa de gobierno era la nueva constitución. ¿Te fijas? Al ser derrocada, o sea, esa propuesta, no quiero ocupar la palabra mamarracho, ¿eh? Pero al haber sido rechazada su propuesta, se quedaron prácticamente sin programa de gobierno. Uno. Perdón, ¿me están Sí. escuchando, no? Sí, señor. Ya. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando, pero quisiera hacer una acotación. Cuando el presidente dice que quiere derrocar el capitalismo, pero que no tiene una alternativa todavía, yo creo que eso no es tan real, tan cierto. Porque si uno empieza a ver quiénes conforman la coalición de gobierno, está el Partido Socialista. Y el Partido Socialista aboga por una sociedad socialista. El Partido Comunista aboga por una sociedad comunista. Y el Frente Amplio, con otros partidos más chicos, son en algún sentido herederos del Partido Comunista. De allá vienen, o del Partido Socialista, pero de los sectores más extremos. Y la verdad es que su ideal es una sociedad socialista. Pero el problema es que eso no lo pueden decir con todas sus letras en Europa y en el extranjero, particularmente en Europa. En Europa vivieron una guerra, han vivido muy de cerca lo que fueron las experiencias en Alemania del comunismo y en la Unión Soviética. Entonces yo creo que es una intención no confesada, porque políticamente no es conveniente. Nada más esa observación le quería hacer, pero yo creo que ellos saben lo que están buscando, no lo quieren confesar. Creo que Tomás está de acuerdo, y para aterrizarlo un poquito más, yo creo que nada puede reflejar mejor esta tensión o esta pulsión de muchas de las fuerzas políticas que hoy día están en el gobierno, que fue la discusión del CTPP, ¿cierto? De este acuerdo transpacífico, ¿cierto? Este acuerdo comercial que tuvo una connotación bien negativa dentro del oficialismo, pero era una apertura comercial que le permitía al país acceder a mercados con aranceles rebajados, que le permitía también crecer, expandir la economía hacia otros mercados, y que por lo tanto generó una idea bastante perniciosa dentro del mismo oficialismo, o sea, una desconfianza tremenda a suscribir este acuerdo, y es una forma de cómo el capitalismo se ha ido constriñendo en este gobierno, o sea, cómo han ido limitando también la forma en cómo el Estado o cómo la sociedad puede
exportar o acceder a otros mercados con mejores condiciones económicas. Bueno, a ver, siguiendo en esa misma línea, el 1 de agosto pudimos ver el anuncio que hace el presidente en un CITE, y al verlo en un CITE, no sé si reírme o mover la cabeza, no sé qué actitud tener, y hacen el llamado, bueno, a lo que ya llaman un pacto tributario, que en realidad para mí no es más que un eufemismo a decir una reforma tributaria, que ya es un tema para mí anticonstitucional, por eso tratan de rebuscarle cambiándole el nombre. Entonces, ¿se puede lograr, Tomás, una mayor recaudación fiscal sin un programa de aumento de la riqueza o sin un programa de crecimiento? Yo creo que no. A lo mejor tal vez en el corto plazo uno pueda tener un crecimiento económico más activo, pero en el mediano plazo creo que no. Y la razón es súper simple. El Estado no produce. Lo que producen son las empresas. Empresas grandes, empresas medianas, empresas chicas, mini empresas. Ahí está donde se produce la creación de riqueza. Claro, el Estado, por supuesto, entrega servicios y eso también tiene un valor agregado en la economía. Pero el Estado se sostiene, en definitiva, con lo que generan las empresas, con la utilidad de las empresas y con lo que las empresas pagan de impuestos. Y lo que las personas por su trabajo pagan de impuestos. El Estado no produce nada. ¿Ah? El Estado es una entidad burocrática por ahí, ¿ah? Pero que no produce nada. Somos los contribuyentes, todos los ciudadanos, los que generamos los recursos para pagarle a toda la planilla de gente y todas las cosas que hace el Estado. Esa es la verdad. Entonces, si no logramos crecer, ¿te fijas? Nos quedamos ahí y si empezamos a subir más los impuestos, cada día más caminamos hacia atrás. Y yo creo que, y pareciera ser que la evidencia empírica lo demuestra, que la recaudación fiscal está íntimamente vinculada a la generación y al crecimiento, a la generación de riqueza y al crecimiento económico. De manera que si no hay crecimiento, podemos vivir un tiempo, pero después lo que vamos a hacer una economía de segundo orden o de tercer orden que solamente marque el paso y que los problemas sociales y las necesidades urgentes de la gente se van a ir agudizando. Y en esas condiciones, esa economía, ese país, no es capaz de dar respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos trae en definitiva? A la larga, más pobreza. Bueno, eso apunta al fondo que tú mismo esgrimías hace unos minutos atrás, que es la interrupción del socialismo en el fondo. O sea, que es el control además de los medios de producción. ¿De qué otra cosa va a ser si no querer tener el control de los medios de producción? Y históricamente hemos visto, o sea, las evidencias abundan de sobremanera para darnos cuenta que el Estado nunca ha sido un buen ente productor. ¿Me fijas? Bueno, y pensemos en las experiencias reales de los socialismos, pues. ¿Ah? Piensa Bueno, tú en Cuba. Disculpa que te interrumpa. A uno le dicen, mira, que tenemos 60 y tantos años de bloqueo, pero no, señor. Yo estuve en Cuba hace algunos años atrás y yo estoy seguro que si en Cuba se liberaliza la situación de emprendimiento de las personas, estoy seguro que los cubanos con su creatividad y con su imaginación van a salir adelante. Tal vez en Cuba, si hubieran liberalizado un poco más los mercados, tendrían un mejor resultado, que es lo que ha estado haciendo China. China en lo político es un país comunista, pero en lo económico se parece más a la economía. Exactamente, no tuvo otra alternativa. Claro. O sea, no tuvo otra alternativa que abrazar, que abrazar de alguna manera el capitalismo, no tuvo otra manera para salir. Pues. Iba en derecha a lo que puede ser sido Cuba en algún momento. Y Venezuela. Yo quisiera complementar un poco algo que dijo Tomás. Y a mí me da la impresión que este gobierno está avanzando en sentido contrario a lo que requiere el mercado laboral hoy día. ¿Y qué quiero decir con esto? Si uno se pone a analizar cuáles son las dos grandes fuentes de recaudación que tiene un Estado, por un lado tienes la reforma tributaria y por otro lado tienes el crecimiento. Hoy día, para poder dinamizar la economía, tú necesitas crear puestos de trabajo. Necesitas atraer inversión. Por lo tanto, necesitas crecer.
¿ya? Y que es justamente lo que hace una reforma tributaria, es que muchas veces no te genera las condiciones para atraer inversión y por lo tanto para crecer. Te genera absolutamente lo contrario, porque no te está generando incentivos para crear empleos. Muy por el contrario, o sea, las planillas de trabajadores probablemente se van a encarecer, las empresas van a abaratar costos, ahora también hay una reforma previsional en curso, por lo tanto, el costo de la planilla de cotización, en vez de ser un 10%, puede ser un 17, 18%, eso va encareciendo también la mantención o los gastos que tienen las empresas. Entonces lo que estamos haciendo es generar estamos asfixiando este mercado laboral, un mercado laboral que durante el primer semestre del 2023 fueron despedidos por necesidades de las empresas cerca de 230.000 trabajadores. Entonces, si uno se pone a analizar, ¿será este el mejor momento para una reforma tributaria que en vez de generar incentivos para el crecimiento, puede generar el incentivo contrario, ¿cierto? Que es no dinamizar la economía, que es no generar empleo, porque digámoslo así, o sea, efectivamente una reforma tributaria sí puede incentivar el crecimiento, por ejemplo, si se baja la tasa corporativa, el impuesto Pero corporativo. bajándolo. Claro, es una posibilidad. Pero también hay otros mecanismos, como por ejemplo una ley o una política nacional del litio que sea abiertamente pro inversión, ¿cierto? Ahí tú generas empleo. Pero en cómo está avanzando el gobierno a mí me da a entender que no tiene un buen diagnóstico sobre cuáles son las condiciones materiales y son las condiciones de realidad de hoy día del mercado laboral. Hoy día el mercado laboral está avanzando en un sentido totalmente contrario, o sea, se está constriñendo, no se están contratando trabajadores, muy por el contrario, se están despidiendo trabajadores. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de generar un análisis como este, que es bien oportuno para una reforma tributaria o una reforma previsional, etcétera. Mira, en relación al empleo y en los programas de empleo que pueda tener el Estado, aquí la pregunta se las hago a los dos. Ahí no sé quién quiere responder primero, pero los programas, por ejemplo, de empleo del Estado, ¿pueden contribuir realmente a la disminución de la cesantía o es simple maquillaje? A ver, cuando tú me hablas de programas de empleo, yo tiendo a pensar que son fuentes de trabajo que va a generar el Estado y que van a ser personas que van a ser dependientes del Estado. De hecho, ya lo hicieron, ¿no? Han contratado en este gobierno 94.000 personas y naturalmente son personas que no están desempleadas, tienen un empleo. Por lo tanto, en estricto rigor, desde ese punto de vista, sí contribuye a disminuir el desempleo. Pero cuando uno va a mirar lo que está ocurriendo con el empleo no estatal, con el empleo privado de las empresas, estamos con una tasa de desempleo del 8,5% en este momento, que no es poco. Entonces, claro, hay otros tipos de programas de empleo, como por ejemplo en el pasado, cuando estábamos en una tremenda crisis económica del año 82, 83, el PEM y el POG. Claro, a la gente le daban un salario de subsistencia, pero de unas productividades bajísimas. Y eso, la verdad, es que contribuía poco al crecimiento de la economía. Entonces, yo creo que la política pública, en distintos aspectos, que tiene que ver con temas de educación, tiene que ver con temas de salud, tiene que ver con temas de las cargas tributarias que uno pone, y junto a ese tema de reformas tributarias son los incentivos que nosotros ponemos a las empresas para que se vean empujadas, por así decirlo, a producir más, a generar más empleo. Y eso no lo logra el Estado. Entonces yo creo que uno lo mira a largo plazo, a mediano plazo, el empleo que genera riqueza es el empleo que viene detrás de las empresas productivas. Es el empleo productivo, pues el empleo que... Y empresas de servicio también, por supuesto. Correcto, pero es que, claro, que es un empleo productivo, o sea, que produce, ¿te fijas? Pero no necesariamente por cantidad de trabajo. Lo que quiero decir que en términos de consumo, ¿qué determina
nuestro ingreso, si la productividad o la cantidad de trabajo realizado. Me da la impresión que lo que promueve el Estado, de repente con programas de empleo, no va ligado a la productividad. Mira, ahí, ¿qué construyen los ingresos? Yo creo que ambas cosas, desde un punto de vista conceptual. Es la productividad y es la cantidad de trabajo. Pero ojo, la productividad es un concepto, y ese concepto quiere decir que un trabajador o una empresa puede producir más bienes y servicios o de una mejor manera con los recursos que tiene, recursos económicos, recursos de personal, recursos tecnológicos, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, si yo tengo una empresa que tiene un nivel de tecnología que le permite producir a muy bajo costo ciertas cosas, pero además tengo una mano de obra, un equipo de capital humano que quiere trabajar más horas, evidentemente, te fijas, a más trabajo, con más productividad, vamos a tener más ingresos. Entonces, ese es el asunto, te fijas, ahí de repente se tienden a... Tomás, pero a ver, estamos en Chile, ¿te fijas? Sí. Ya, estamos en Chile. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que tú puedes vivir a un país con los cuales tanto se lava la boca en el primer año de gobierno, como Nueva Zelanda, por ejemplo. Tú vas realmente en 6 horas y media de trabajo, 7 horas de trabajo, producen 3 veces más que lo que nosotros producíamos en 8 horas de trabajo. O sea, tú vas, por ejemplo, a alguna tienda de retail y trata de que algún vendedor o alguna vendedora realmente te atienda. En realidad no te atienden, ¿te fijas? A veces tienes que pedirle que por favor te atiendan, ¿te fijas? Porque o están en el teléfono, o están en el WhatsApp, o están en alguna conversación, o se están tomando el café. En las oficinas llegan de repente a las 8:30 de la mañana, pero resulta que casi 45 minutos, una hora, tomándose el café. O sea, cuando tratamos de hablar acá, de acomodar concepto, yo no veo esa productividad en Chile. Y no solo eso, Cristian. Si tú te traes a trabajadores de esos países que trabajan 6 horas y que tienen un alto ingreso per cápita, y llegan aquí, uno lo pone a trabajar en alguna empresa, probablemente lo que va a ocurrir es que su productividad va a ser la misma o más o menos cercana a la que tiene cualquier trabajador chileno. Y eso es así. Entonces, cuando uno empieza a mirar por qué tienen alta productividad esos países que trabajan menos horas, pero en una hora ellos producen 1,8 veces lo que nosotros producimos en la misma hora. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, claro, y no solo tiene que ver con el tema de la productividad, tiene también que ver con otros arreglos sociales, qué sé yo, institucionales, culturales. En Europa y en otros países hay una cultura del emprendimiento. Sí. Hay una cultura de trabajar mucho, de trabajar duro, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, cuando hay varias historias, por ejemplo, de cómo se formó Estados Unidos, que no es mi modelo preferido tampoco, ¿no es cierto? Pero ¿qué esperaban las personas que llegaban a colonizar? Jamás esperaron nada del Estado. Y todo lo hacían por sí mismos. Y ellos sabían que si no se esforzaban para producir, nadie venía en su ayuda. ¿Te fijas? Entonces, ese es un tema cultural que se empieza a meter en la mente de las personas. Yo creo que en Chile hemos avanzado mucho en ese aspecto, pero tenemos todos los arreglos institucionales. Por ejemplo, cómo funcionan los mercados, cuán concentrados están desde el punto de vista de distribución. Otro arreglo cultural es, por ejemplo, a las pequeñas empresas, las grandes empresas, cuánto se demoran en pagarle. El mismo Estado, cuando contrata servicios con empresas pequeñas, las pymes, ¿cuánto se demora en pagarle? 100 días, 90 días, 180 días, y son empresas que no tienen capital de trabajo. Bueno, yo conozco que te puedo dar una lista muy larga de personas que yo conozco que han quebrado simplemente porque el Estado nunca les pagó. O Exacto. Se demoraron meses. Ahora eso... No que no les pagó, sino que tardaron meses en recibir sus pagos. Ahora creo que eso se reguló, pero efectivamente el Estado era muy, muy mal pagador. Y eso no está regulado a nivel de entre privados, digamos. Cuando hay muchas empresas contratistas o que proveen servicios, digamos, a privados, no están, digamos, condicionados a pagar en un plazo determinado, pero sí es el Estado, digamos, cuando necesita estos servicios.
Y es complejo el escenario, porque yo creo que, mira, a ver, en Chile hay ciertos problemas, ciertas limitantes. Por ejemplo, ya es un problema el exceso de tramitación para crear un empleo, o sea, una empresa. Y eso se ha ido mejorando, efectivamente, pero siguen siendo un proceso bastante engorroso, burocrático, abrir un restaurante, que tener que pedir los permisos sanitarios, que abrir la empresa, que crear una sociedad, en fin. Y lo otro es que hay una muy mala cultura del emprendimiento, que es algo que, por ejemplo, un país como los gringos, estadounidenses, valoran mucho el emprendimiento, la idea de hacer tu propio negocio y crecer a partir desde ahí. Nosotros estamos muy, pero muy por debajo de reforzar la idea o la necesidad de que cada uno sea dueño de su negocio. Tanto así que desde el colegio, salvo algunos que vendían un par de chocolates en el colegio a los compañeros, hay una idea de emprender muy vaga, que va muy asociado también culturalmente al hecho de crear tu propio emprendimiento, a crear tu propia empresa, y eso es muy importante para efectos culturales del surgimiento también o el desarrollo económico de una sociedad como la nuestra. Bueno, que culturalmente también hay un segmento amplio que se ha dedicado a prácticamente demonizar al emprendedor, o más demonizar al emprendedor, demonizar al gran empresariado. Primero que partamos por educación, o sea, filosofía y básico, economía básica y por supuesto que en media, ¿te fijas? O sea, tenemos personas con los cuales no saben los más mínimos conceptos de economía y ni hablar de la filosofía. ¿Te fijas? Entonces, o sea, Cristian, a tu pregunta de si que pueden saber muy bien eso, sí, pero disculpa, por ejemplo, tenemos chicos que pueden saber muy bien ciertos conceptos, pero tampoco son capaces siquiera de saber expresarlo. ¿Te fijas? En ese sentido que estamos hablando, que ustedes tocaron también de la recaudación, con una baja recaudación fiscal, ¿cómo puede el Estado, nuestro Estado, digamos, cómo puede realmente mantener este gran número de nuevos empleados públicos? Te pregunto, Tomás, ¿es sostenible la teoría del Estado emprendedor que sostiene Mariana Mazzucato, que tan elocuentemente elogió Boric en algún momento del año pasado? Bueno, yo creo que hay ejemplos puntuales de Estado emprendedores, a lo mejor no tan puntuales. Y si tú me preguntas, yo creo que sí sería factible, pero cuando estamos hablando del modelo que propone Mazzucato no está pensando en un Estado que es dueño de las empresas como si fueran capitalistas, accionistas. Es otra cosa lo que está pensando Mazzucato. Mazzucato está pensando en que el Estado puede tomar riesgo, puede poner inversiones en conjunto con el sector privado, ¿te fijas? Y puede hacer fundamentalmente temas de financiación a la actividad privada para generar más riqueza, generar nuevo empleo, particularmente en ciertos sectores productivos que requieren periodos de maduración largos de la inversión, como puede ser, por ejemplo, sector energético, ¿te fijas? Pero no está pensando en que el Estado es el que tiene que ser dueño de la empresa. Son dos cosas completamente distintas. ¿Te fijas? ¿Me están escuchando, no? Perdón. ¿Querías terminar? ¿Querías comentar algo? Entonces, yo creo que sí es factible, pero aquí nuevamente, y pone algunos ejemplos que es bien interesante el libro de Mazzucato, pone el ejemplo, por ejemplo, del desarrollo tecnológico en Silicon Valley, o lo que pasó con Internet, que Internet fue una cosa que nació a propósito de los programas espaciales, qué sé yo, la Internet y todas estas cosas de Facebook que inventó Steve Jobs y todas esas cosas. Claro, el Estado ayudó mucho, pero hoy día no es el Estado el que está detrás de esa empresa, es el sector privado. Y se han manejado con criterios de empresa privada toda la vida esa empresa, ¿te fijas? Pero entonces, el Estado, sí, pero en ese sentido, el Estado lo que apoyó es con el estudio y desarrollo de esa tecnología. Claro. Bueno, y hay otra cosa que es bien importante, Cristian, aquí. Y aquí nuevamente entramos a temas culturales y arreglos institucionales. ¿Cómo funcionan nuestras sociedades? ¿Cómo funcionan las instituciones? Mencionaba recién, Fernando, lo que se tardan
para a una empresa darle los permisos que empiece a operar. Yo tuve una experiencia de ese tipo acá y te digo, al final me aburrí y dejé ese eventual emprendimiento. Entonces, cuando nosotros vemos esos problemas, cuando vemos problemas además como los que estamos observando hoy día en Chile, en que el desorden en la administración del Estado no se había visto nunca como ahora. Nunca, esa es la verdad. Ni en sueños yo creo que nos imaginamos que esto podría ocurrir. Eso por un lado. Después, la falta de probidad. Un Estado emprendedor requiere de gente de alta ética, ¿no es cierto?, que esté muy comprometido con lo que está haciendo, cosas que yo no veo hoy día en este país. Y si uno empieza a ahondar un poco más, ni siquiera las instituciones que tienen que fiscalizar están cumpliendo bien su función. Entonces, ¿de qué Estado emprendedor me están hablando? De un Estado que va a empezar a invertir, ¿para qué? ¿Para que alguien después se lleve todo eso para la casa? O si la cosa fracasa. No se lo llevan, se van a las fundaciones, no te preocupes. Para los amigos. Se van a las fundaciones, Tomás. Sí, pero mira, te recuerdo una cosa. Está bien, eso es. Pero es que eso de las fundaciones se puede ocurrir en muchos otros sectores productivos. En sectores productivos. Piensa tú lo que está pasando, por ejemplo, en Codelco. Codelco hace 6 o 7 años atrás le generaba al Estado por lo menos 6 o 7 veces más utilidades que ahora. Y tienen proyectos atrasados, han bajado la productividad, están produciendo menos. Bueno, ¿y acaso ese no es un ejemplo de Estado emprendedor? Y fíjate lo que está pasando hoy día. Y el Estado no ha sido capaz de generar inversiones, incorporar tecnología para que esa empresa, que es la empresa estrella durante 30 años en Chile, genere los ingresos que los chilenos necesitamos, todos. El Estado en particular para todas las políticas sociales, ¿te fijas? Entonces, los estados emprendedores existen, pero no son economías estatizadas. ¿Te das cuenta? Son economías capitalistas en que hay una fuerte intervención del Estado, y no como ente productivo, sino como financiamiento, con legislaciones que ayudan a mejorar la distribución del mercado y cosas así. ¿Te fijas? Entonces, eso del Estado emprendedor. Cristian, permíteme hacerle una pregunta a tu papá. Y es básicamente, si en vista un poco de la realidad nacional y cómo se está desenvolviendo esta idea de un Estado emprendedor, o cómo se está dando básicamente la dinámica en la administración pública, ¿tú crees, Tomás, que podría ser factible un Estado emprendedor, pero para ciertas áreas estratégicas, como por ejemplo el litio, cobre, en vez de entender un Estado emprendedor como que toca diferentes áreas? No sé cómo lo ves tú. Quizás no, al menos así lo veo yo, no como protagonista, o no con el 51% de las acciones, como lo quiere, digamos, Boric con la política nacional del litio, pero sí tener algún grado de participación en un recurso estratégico para el país. Digamos que el litio en Chile, sin tener una mayor participación del Estado, logró recaudar mucho más que el cobre. Y eso igual da muestra de que no necesitas tener un Estado en un recurso productivo o explotándolo, tener una participación directa en un recurso para poder generar algún tipo de recaudación. Mira, yo pienso que sí, que el Estado podría intervenir en ciertas actividades productivas, pero de una manera extremadamente selectiva. No es al voleo y no es en forma masiva. Por ejemplo, si nosotros requerimos, por ejemplo, generación de energías limpias, ¿no es cierto?, y requerimos formar, por decirte, 5.000 molinos de viento para generar energía eólica, eso requiere una inversión gigantesca. Y a lo mejor en Chile no hay suficientes capitales de los inversionistas privados como para financiar eso, y además son proyectos de inversión de muy largo plazo. ¿Te fijas? Entonces hay riesgos que en ese caso el sector privado no puede tomar. Y en ese caso, efectivamente, el Estado tiene un rol muy importante que jugar en el financiamiento, en compartir riesgos con el sector privado,
pero en forma selectiva. Es súper distinto si el Estado quiere instalar, no sé, una maestranza. Una maestranza la puede instalar cualquier privado que tenga demanda y que tenga suficientes recursos de capital y de capitales humanos. No le veo sentido a eso, ¿te fijas? De hecho, si uno lo mira bien, la inversión en el cobre, que es cuando se nacionalizó el cobre, el Estado cumplió un rol muy importante. Y pueden haber varias otras más. Pero, te insisto, hay un tema de gobernanza en esta empresa que es extremadamente importante. ¿Y a qué me refiero con gobernanza? ¿Cómo tomamos las decisiones de negocio y las decisiones de productividad operacionales de manera que hagamos seguimiento, cumplimiento con las normativas, hagamos chequeo de resultados y todo eso? Y además que las personas se sientan comprometidas, ¿no es cierto? Y éticamente que respondan a eso. Hoy día yo creo que en las condiciones no están dadas para eso todavía. Ahora, el tema cultural, yo creo que en los últimos 30 años lo que pasó en Chile es que los ciudadanos chilenos empezaron a aprender a surgir muchos más emprendedores porque empezaron a aprender que el mercado les brindaba posibilidades, ¿no es cierto? Y se ha formado, yo diría, una cierta cantidad, como una especie como de, por decir así, cantidad base, ¿no es cierto?, de gente que está en condiciones de emprendimiento, no tiene probablemente los recursos todavía, pero los podría tener. Piensen ustedes que las pymes son las que generan el 70% del empleo en Chile. Entonces, ahí están. Y en ese caso, los recursos de un Estado emprendedor debieran orientarse a generar políticas públicas que a esas empresas les permitan producir más y tener más empleo. ¿Fija? Así es como yo lo veo aproximadamente, digamos. Entonces, Sí. en un Estado emprendedor idealizado, yo arrisco la nariz. Yo concuerdo contigo, y a mí, como para cerrar un poco ya mi intervención, hay otra cosa que se ha ido, se ha ido como demonizando, esa es la palabra correcta, que son las concesiones y la importancia que tienen las concesiones para el desarrollo del país. Hoy día tenemos la gran mayoría de las carreteras que cruzan nuestro país son concesionadas. Y claro, uno desde el punto de vista de un chileno común y corriente dice, chuta, me cobran peaje por cualquier cosa. Claro, eso te permite tener una infraestructura, eso permite tener cierto grado de calidad en las carreteras, pero hay otra cosa que muchas veces no se nota y que tiene que ver con que esas concesiones permiten liberar gran parte del presupuesto del MOB para que pueda destinarlo a aquellas carreteras o caminos que no son de interés para el privado, ¿ya? Y por lo tanto son de tan poco interés que es el Estado el que tiene que ir desarrollando los caminos o tiene que irlos pavimentando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha permitido un gran nivel de desarrollo, pero hay una desconfianza tremenda con las concesiones. O sea, desde que el lago empezó a concesionar gran parte de las carreteras, hoy día se ve con cierto nivel así como de chuta, no concesionemos nada, como temerosos, o sea, como miedosos a concesionar. Y hoy día en Chile hay muchas cosas que se pueden concesionar. Una de ellas, por ejemplo, es efectivamente lo del litio. Otra cosa pueden ser las ¿cómo se dice esa palabra? Desalinización. Sí, esa misma, que es algo que vamos a necesitar en un futuro. O sea, hay comunas, hay localidades donde no tienen agua potable. Le saco la sal. Exacto, claro. Efectivamente. Entonces, ¿qué rol van a jugar las desalinizadoras en el futuro del desarrollo del país? Yo creo que esa también es una pregunta que cabe hacerse. Bueno, ahí en ese tema de las desalinizadoras, yo creo que es fundamental que se desarrolle esa actividad productiva. Piensa tú, tenemos cuántos kilómetros desde, no sé, Santiago hasta Arica, 3.000 kilómetros, en que esas tierras hace 200 años eran productivas y hoy día ya no lo son, y les falta agua. Por lo tanto, y las desaladoras, en realidad el principal desarrollo que tienen es justamente para usos agrícolas, más que para usos humanos.
¿ah? Y yo creo que sí, las concesiones es un modelo las concesiones, y que fue exitoso. Ahora, tú sabes que en esto hay mucha mitología, y cuando dice, claro, las concesiones de carretera y todo, y después se venían los cobros por los, ¿cómo se llama? Por los tags, y a las personas les pasaban una multa horrible, pero eso se ha ido solucionando poco a poco. Ahora, en ese tema hay un ejemplo que es súper interesante recordar, que lo olvidamos. ¿Qué es lo que pasó con el sistema de transporte público en Santiago en la época de Bachelet? Funcionaban cientos de empresarios chicos que tenían 1 o 2, 3 micros en Santiago, y algunos pocos que eran grandes, y de repente se cambia el modelo, ¿no es cierto? Se incorpora el metro y se forma el famoso Transantiago. De triste recuerdo, porque resulta que hoy día los subsidios del Estado más grandes en este momento van al Transantiago. Entonces ahí tú tienes un ejemplo, en cierto modo, desde el punto de vista financiero para el Estado, fracasado, ¿te fijas?, de intervención del Estado. Antiguamente se financiaba, y el metro tenía un muy buen financiamiento y podía hacer inversiones importantes, ¿ah? Entonces ahí hay un tema, te fijas, de un arreglo institucional mal hecho. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de un Estado emprendedor o de un Estado estatizador. ¿Te fijas? Entonces, no olvidemos esa experiencia. ¿Sabes qué, Fernando? Lo que yo sí estaría muy a favor es la concesión del Internet, para que sí a Tomás se le mueva un poco más la cámara, ¿te fijas? Porque está congelado. ¿Sabes lo que pasa? Que se me fue. Lo escucho muy bien, pero desapareció mi imagen. Mira, se nos ha alargado bastante la conversa. Este programa, la conversa, ¿te fijas? Y lo cual no es malo, todo lo contrario, lo cual es bueno. Ahora, para pasar a un tema un poquito candente, además, reforma tributaria. ¿Cuál es? Yo sé que es muy ambiguo preguntar cuál es tu opinión, Tomás. No. Es muy amplio, tenemos 45 minutos más. Tenemos 45 minutos más. Voy a tratar de ser breve en la respuesta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es el momento? ¿Es la forma, este pacto tributario que es una reforma tributaria enmascarada, digamos, solapada? ¿Es la forma, según el anuncio presidencial? Mira, ciertamente en una situación económica de alta incertidumbre, de efervescencia social, de una situación que el empleo y el crecimiento está estancado y cayendo un poco incluso. ¿Me están escuchando, no? Sí. Ya. Muy bien. Estamos escuchando. No es el momento más oportuno para una reforma tributaria. Pero en particular en esta reforma tributaria, en lo que se presentó ayer por el presidente, es básicamente un tema que tiene que ver con eficiencia del Estado, modernizar el sistema tributario, priorizar ciertos gastos, hablan de modernización del Estado, y todo lo que tenga que ver con aumentos de impuestos, básicamente están apuntando a combatir la evasión y combatir la elusión de impuestos. Pero no están hablando aquí, en este momento, de subir mucho los impuestos. Más bien yo creo que eso lo dejaron guardado, y de hecho lo han expresado, que están trabajando en un proyecto de ley para presentar los aumentos de impuestos en marzo del próximo año, que se cumple un año en que fue rechazado el anterior proyecto, y ahí podrían presentar otro parecido. Entonces, hay cosas que yo creo que son rescatables en la reforma, en el pacto fiscal que le llaman, por eso le cambiaron nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, se está hablando de desarrollar un sistema de monitoreo, de seguimiento, de evaluación de los compromisos del Estado, de cumplimiento, plazos y resultados, cosa que hoy día no existe. Eso me parece súper positivo. ¿Te fijas? Si se logra, fantástico sería. Priorizar ciertos gastos en favor, de acuerdo a las urgencias que tienen los chilenos y en favor de los grupos más desfavorecidos, como por ejemplo, ir a fortalecer el sistema de salud en hospitales, eliminar las colas en los consultorios, fortalecer los consultorios. También se está contemplando una cantidad importante de recursos, son del orden de $1.500 millones, para seguridad ciudadana, que es una de las cosas más sentidas que tienen los chilenos hoy día.
Entonces, y se habla de una reestructuración del impuesto a la renta, pero que no necesariamente es un aumento de impuestos a la renta. ¿Me fijas? Ahora, con los antecedentes que yo tengo, he estado mirando el tema hoy día, es difícil hacer más comentarios porque las cosas se ven un poquito vagas aún. ¿Te fijas? Ahora, si esto se logra poner énfasis en aquellas cosas en que todos estamos de acuerdo, podría ser que aprueben en el Parlamento esta reforma tributaria. Pero yo creo que aquí la gran duda antes de cualquier reforma tributaria es asegurar que el Estado va a ser eficiente, y más que una modernización del Estado, yo hablaría algo así como una especie de reingeniería del Estado. Porque no es solo eliminar unos cuantos ministerios, sacar unos pocos empleados públicos, hay que cambiar las formas administrativas y operativas como funciona el Estado. Hay que hacer arreglos institucionales, lo que implica sacar leyes nuevas. ¿Te fijas? Entonces, el tema ese es bien profundo. Y reformas tributarias así, al descampado, tal como estamos hoy día, a nadie nos gustan. Porque estamos viendo un ejemplo muy claro que los recursos del Estado se están despilfarrando, ¿no? Mira, a ver, ¿qué les parece si rematamos con 4 preguntas, respuestas rápidas? Ya. Sí, yo quisiera comentar algo muy cortito. Que tiene Listo, que ver terminó. Muy cortito. Sí, Ya muy sigamos. cortito. Sí, sigamos. No, Tomás. pero es muy Diga importante nomás. aquí. Diga nomás. Son dos cosas. Primero, es que comparto con Tomás respecto al momento o la coyuntura actual respecto a esta reforma tributaria. O sea, hoy día hay una desconfianza tremenda respecto al cómo el Estado está gastando los recursos que se están recaudando. Y está a la vista las razones, digamos, de por qué esa desconfianza. O sea, tenemos casi todas las gobernaciones regionales están bajo el ojo de la fiscalía. Tenemos recursos que no solo se están yendo en convenios, digamos, que son de dudosa legalidad, sino que también estamos contratando gente, asesores, que no tienen la expertise técnica siquiera para poder asesorar. O sea, yo tengo 28 años y hay gente, digamos, con mi misma edad asesorando a ministros, ¿me entiendes? Yo no tendría un poco de pudor en eso, pero pasa. Entonces la gente se pregunta, chuta, oye, ¿para qué me piden más lucas? ¿Para qué más recursos? Y al final el presupuesto anual contempla casi 80.000 millones de dólares al año. Tenemos programas públicos que están siendo mal evaluados y que siguen existiendo a pesar de que se sabe que están mal evaluados. Entonces, tenemos problemas serios en servicios públicos que son estratégicos, como por ejemplo el Servicio Nacional de Migraciones, por ejemplo el Registro Civil, por ejemplo las Fuerzas Armadas, particularmente Carabineros de Chile, con falta de dotación, con falta de... Entonces, ¿en qué vamos a invertir las lucas? Es la pregunta. ¿En qué? Eso es uno. Y segundo, en vista un poco de este diagnóstico, claro, el gobierno planteaba una modernización del Estado. ¿Pero qué implica esta modernización? ¿Sacar un par de funcionarios? ¿Reducir un par de ministerios? Porque aquí hay que entrar con cirugía mayor. No bastan cambios cosméticos. Y eso hay que entenderlo, porque si queremos hacer una modernización del Estado, no basta con sacar o reducir ciertos servicios o cambiar ciertas... No, eso es gatopardismo. O sea, hoy día el Estado necesita una cirugía mayor y eso parte por la base estructural del Estado, que no es otra que su ley, que es el estatuto administrativo. Desde ahí en adelante, hablemos de modernización del Estado. Pero no es comprensible que usemos esta palabra a modo de vender a la gente una supuesta idea de que va a cambiar la forma de operar el Estado cuando en verdad solo se van a hacer ciertos cambios cosméticos y no una cirugía mayor o estructural, que es lo que hoy día se requiere. Sabes que, Fernando, yo tengo un contrapunto ahí contigo. Yo creo que está siendo muy injusto con este gobierno, ¿no? Y tú tienes que considerar que hace unos días atrás ellos quisieron partir con esta modernización cambiando los computadores. ¿Te fijas?
se llevaron a los computadores, todavía no aparece la caja fuerte, Oye, pero para desgracia de la... externalizaron ese pero servicio. por favor no me interrumpa, que yo te dejé hablar, así que déjame a mí hacerte el contrapunto. Pudieron recuperar los computadores, te fijas, no pudieron modernizarlos, no pudieron cambiarlos por uno mejor. No quiero decir la marca, pero eran más o menos nomás. Pero la caja fuerte, seguramente estaba vacía la caja fuerte. Yo creo que no hayan tenido ninguna boleta de garantía dentro. ¿Te fijas? Esa no ha aparecido. Entonces yo creo que están en un plan, nada más que nosotros no somos capaces de, como somos torpes, como no entendimos la modernización que ellos querían hacer, como no la comprendimos. Entonces yo creo que es problema de nosotros, Fernando, que no somos capaces de entender la manera de modernizar este Estado. En todo caso, yo quiero decir algo en favor de este gobierno, en favor de este proyecto de ¿Te parece que no a favor lo que acabo de decir tan elocuentemente? Sí, por supuesto, pero más a favor aún. Estamos de acuerdo. Se anunció también 2 comités aquí. Uno, un comité de expertos que su finalidad es medir el impacto del crecimiento económico en la recaudación fiscal. Está compuesto por 7 personas, han sido expresidente de Banco Central. Sí, particular en fin, mención. gente de mucho prestigio. Y el segundo comité se llama Comité de Eficiencia de Gastos Fiscales, con apoyo de la OCDE. Yo espero que estas 2 comisiones funcionen bien. Hemos visto comisiones súper importantes, por allá por el 2005, la famosa Comisión Bravo, que hizo una propuesta que tenía como 200 páginas sobre la reforma previsional, y todavía en el 2023 no hay reforma previsional. Sí, particular mención a José Pablo Arellano, que es amarillo, sí, exactamente, que va a integrar este comité que menciona Tomás, este comité experto para evaluar el impacto real del crecimiento sobre la recaudación fiscal. Así que es una muy buena noticia para nosotros los amarillos. Amigos, se ha alargado bastante. Pues buena la conversación. Vamos a pasar al último segmento de este programa. ¿Se fija? Que espero que todos nos estén siguiendo y que hasta 59 minutos todavía se mantenga. Tomás, te vamos a hacer algunas preguntas. Pero tienen que ser respuestas cortas, ¿ok? Sí. O sea, ojalá no más de 20 segundos. Fernando, si te parece tú partir con las 2 primeras preguntas. Espérame, deja de cachar cuáles son las 2 primeras preguntas. Te lo envío. ¿Ok? Creo que estoy en lo correcto, porque me enviaste un montón de preguntas. Parto con la suma de dinero, ¿esa o no? Correcto, exactamente. Tú son 2 preguntas y yo remato son cortitos. O sea, no nos vamos a alargar con 20 preguntas, te ve que hemos conversado harto. Son 4 preguntas. Conciso. Sí. Perfecto, parto entonces. Ya, Tomás. Estimado Tomás, ¿la suma de dinero determina la productividad de una economía? La respuesta en esto es absolutamente categórica. No. De ninguna manera. El dinero no es riqueza. El dinero es un medio de cambio y es un depósito de valor. Por sí mismo no crea riqueza, por lo tanto, no puede incidir en la productividad. Si nosotros metemos más dinero a la economía, transitoriamente va a haber un auge, pero al final lo que pasa es que sube el nivel de precio y la capacidad de poder adquisitivo vuelve a la situación original. Entonces, la productividad y la cantidad de dinero en la economía no tienen nada que ver. Perfecto. Sin respuesta corta, uno puede alargarse más, pero esa es la respuesta. La otra pregunta es, ¿el aumento del dinero circulante y la baja actividad productiva causa inflación? ¿Cuál es el primer efecto del aumento de la productividad y baja cantidad de dinero circulante? Ahora, el tema del circulante y la productividad no están muy directamente relacionadas, diría yo. Por lo tanto, la respuesta es no necesariamente. Si hay mucho dinero y la productividad baja, obviamente que va a haber inflación. Y la inflación lo que lleva es a castigar sobre todo a las empresas que pueden defenderse menos, que son las más pequeñas, de los aumentos del nivel de precio. Además, erosiona los ingresos de la masa consumidora, ¿te fijas?
Entonces, si nosotros tenemos una baja productividad y mantenemos un nivel de dinero circulante también bajo, se mantiene todo bien, ¿te fijas? Pero mientras más aumentamos la cantidad de dinero, lo único que va a ocurrir no tenemos más inflación. Tiempo. Ya, Cristian, te doy pase. Tercera pregunta, estimado Tomás. En Claro. rigor estricto, ¿el solo aumento de la cantidad de dinero es riqueza? No. O sea, hay que entender claro, el dinero no es riqueza. Pongamos un ejemplo. En una comunidad cerrada, aislada, en que se venden papas, choclos, una bicicleta por aquí, unas cuantas gallinas. Ellos tienen un cierto nivel de ingreso. Y yo voy y a cada habitante de ese pueblo les regalo, son 50 habitantes, les regalo 1 millón de pesos a cada uno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los que lleguen primero a comprar se van a llevar la mejor parte de los productos que están ofreciendo. Pero la oferta ahí es limitada, no se puede expandir. ¿Qué es lo que va a pasar? A corto andar, que todos quieren llegar a comprar la misma gallina, la misma bicicleta, los precios se van a ir arriba. Y a corto andar, te fijas, el nivel de riqueza baja, porque esas personas se hacen más pobres, aún los que tienen dinero. ¿Por qué? Porque sube el nivel de precios. Entonces, definitivamente no es así. Genial la respuesta. Cuarta y última pregunta. En términos de consumo, ¿qué determina nuestro ingreso? ¿La productividad o la cantidad de horas trabajadas? Yo creo que son ambas cosas. Ahí sí, creo que sí hay, pero en términos de ingreso, exactamente. No basta con trabajar mucho. Podríamos suponer un trabajador muy poco calificado, ¿no es cierto?, que trabaja muchas horas al día, pero tiene un ingreso bajo. Entonces, no basta con trabajar mucho. Pero a lo mejor si ese trabajador, y supongamos que ese trabajador tiene que hacer canales de regadío. Para hacer un canal de regadío de 100 metros se demora 5 días. Y le pagan por eso. Pero si ese trabajador tiene una máquina, la productividad del trabajador junto con esa máquina, que es capital, claro, ese canal lo hace en 2 horas. ¿Te fijas? Y eso es productividad. Entonces, se requiere trabajo y eficiencia en la producción. Eso es la productividad. Y eso es lo que es uno de los determinantes, no el único, uno de los determinantes importantes de los niveles de ingreso. Por eso que en Chile el tema de la productividad es tan importante. Porque la productividad promedio de la economía chilena y de los trabajadores chilenos es muy baja, comparada al estándar nacional. Entonces, para vender una cierta cantidad de productos que sean atractivos en el mercado, tenemos que trabajar mucho tiempo. Y otros países desarrollados trabajan poco tiempo y tienen lo mismo. Estimado Fernando, Tomás, ha sido una muy grata conversación, ha sido muy entretenido el tiempo pasado volando para mí. Espero que para ustedes también. Nos vemos luego. Muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo. Gracias, Fernando. Gracias, Tomás, a ti por estar. Que esté muy bien.